Hola amigos de Triathlon Channel, bueno, por fin ya han finalizado los Juegos Olímpicos en la modalidad individual. Se han hecho esperar por ese motivo de las aguas de El Sena y los test que se habían hecho de calidad de la misma. Y hay que decir que yo era el primero que estaba muy bien, que decía que estaba muy bien que se nadara en El Sena, pero que tenía que haber habido un plan B de irse a otro sitio para nadar y luego llevarles a París, ¿no? Como ha hecho, por ejemplo, Aguas Abiertas. Pero visto lo visto, hay que reconocer que nadar en el Sena ha sido espectacular, debido fundamentalmente a que ha sido la mejor natación que yo he visto en mi vida. Vamos, porque prácticamente toda la emoción, o prácticamente casi toda la emoción, tanto en la prueba masculina como en la femenina, han venido en la natación, que ha sido realmente espectacular y unas diferencias abismales, ¿no? Esto lo vamos a explicar por qué ha venido y bueno, vamos a analizar directamente cómo han sido las dos competiciones, las vamos a ir simultaneando. En primer lugar, salieron las mujeres, ellas no sufrieron ninguna variación de fecha, salieron en la fecha y en la hora indicada. Y ya empieza todo con polémica, una polémica en la que Ana Godoy se ha quejado abiertamente con esas declaraciones a Marca en las que ha dicho que siente que se han reído de ellas. Y es que lo que hemos visto todos, y nadie podrá discutirlo, es que hubo una salida nula. No entiendo por qué no se paró la prueba y se volvió a efectuar la salida, puesto que varias triatletas se tiraron antes del bocinazo y la más afectada fue la propia Ana Godoy, que se quedó quieta esperando, claro, a que se repitiera la salida, y cuando ya se dio cuenta de que no se iba a parar eso, se tiró a bomba, literalmente, con lo cual salió la última. Y eso le supuso un esfuerzo enorme que al final, luego veremos si le pasó factura o no. La natación fue con unas diferencias abismales, mucho mayores de las del año pasado. Había corriente, había mucha corriente, y el tema fue el siguiente, ¿no? La natación se salía aquí de este pontón de salida, se iba por el lado derecho. Hasta aquí, hasta esta primera boya, había 400 metros más o menos. Y ya en esta boya vimos que la gente se abría muchísimo para ir a esta, puesto que se lo llevaba la corriente. La corriente aquí era a favor. Y al llegar aquí, que esto nos lo han contado algún entrenador que se encontraba allí en París, mientras que el año pasado este puente, que tenía por aquí varios ojos de puente, tenían que venir por aquí. Este año se les permitió por la corriente ir muy pegados a la corchera, ¿no? O sea, perdón, a la pared del río Sena, ¿no? Para intentar evitar lo máximo posible esa corriente en contra que venía para acá. Pero fijaros cómo ha sido la corriente, que para ir para aquí, en estos 400 metros, invirtieron menos de 4 minutos. Luego ya hicieron esta vuelta y todo esto hasta aquí, que son 900 metros, y aquí tardaron un poco más de 8 minutos, casi el doble. O sea, y al llegar aquí, estas boyas, había aquí estas boyas para que la gente no se arrimara mucho a la pared, pero por aquí la corriente era menor que por aquí, ¿no? Iban pegados, se vio perfectamente cómo se iban pegando a cualquier tipo de embarcación que estuviera aparcada por aquí. Y luego, de hecho, al llegar aquí al final tuvieron que hacer una línea en oblicuo con la corriente en contra para salir por el pantalón y volverse a tirar. La segunda vuelta era ya más por el centro y había que dar estas dos boyas, y al igual que aquí, ya en vez de tirar directo para el puente, para estos ojos, se fueron para acá y volvieron por aquí, y era 600 metros la segunda vuelta, la primera 900, pero las grandes diferencias se hicieron en la primera vuelta. Esto es debido a que, claro, contracorriente, en el momento que te abren 2 metros, ya es que te has quedado y te va cayendo la de Dios, porque contracorriente los buenos nadadores es donde más meten. Es verdad que si coges los pies bien
te quita muchísima corriente en contra, pero claro, en el momento que te abren ya un pequeño hueco es como en el ciclismo los abanicos, en el momento que te abren ya 1 metro es que se te va el caballo y ya no lo ves. Y de hecho las diferencias fueron abismales. En categoría femenina, Flora Duffy salía por todas. Nosotros ya en la previa, que por cierto la previa femenina es impresionante, pero prácticamente los que lo hayáis visto lo hemos clavado literalmente. Ya habíamos dicho que Flora Duffy era una de las favoritas, pero que no estaba para medalla. Aún así salió a por la prueba y metió unas diferencias ya abismales también sobre la segunda, más de 12 segundos. Se fue sola a por la carrera en un circuito que estaba empapado, puesto que había llovido. De hecho, durante la prueba estaban cayendo también algunas gotas, y un circuito que, si hubiera sido la Flora Duffy de antes, cuando fue campeona olímpica y campeona del mundo, hubiera metido una diferencia tremenda, ¿no?, de 1 minuto y medio, y al final no fue así. En cuanto a las nuestras, bueno, ha ganado Godoy con ese percance y tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para llegar aquí y luego venir aquí, salir aquí la 15 en la primera vuelta. Luego al final salió la 17, y no pudo porque el corte de adelante se hizo en el puesto 15, ¿no?, que fue precisamente la revelación del día, Julie Derron. Y luego Miriam Casillas perdió muchísimo en el segmento de natación, cerca de 4 minutos, con lo cual ya salió sin ningún tipo de opción, ¿no? Entonces, bueno, Flora Duffy al final no pudo con el ciclismo, eran 7 vueltas de ciclismo. Al final de la segunda fue cogida por un grupo perseguidor que lo estaba formando Julie Derron, que era la única que tiraba por detrás, y se juntaron al inicio de la tercera vuelta 15 mujeres, 15 mujeres por delante. A todo esto las caídas iban sucediendo continuamente, puesto que cada curva era un peligro. Y aquí voy a abrir un paréntesis y hay que decir que el año pasado ya, cuando se hizo el T7, yo lo dije muy claramente aquí, que el circuito, que bueno, que no entendía cómo lo habían manipulado genéticamente con esas vallas, esos conos, esos embudos. Y ahora, hombre, no es porque lo haya dicho yo, pues está claro, porque ni me habrán visto, pero bueno, por lo menos lo que yo he dicho ha valido para algo, ¿no? Que lo han dejado limpio, completamente limpio, las calles a su modo natural, con su anchura natural, con lo cual ha sido una carrera mucho más limpia, que no se ha visto momentos de peligro. Es verdad que las chicas sí, porque ha habido muchísimas caídas, pero no por culpa de la organización, sino por la lluvia. Y bueno, así tendrían que ser todos los circuitos, dejar la carrera limpia y no empeñarse en manipularlo genéticamente. Con lo cual aquí un 10 a la organización en este sentido. Pues bueno, por detrás había una mujer que habíamos dicho que iba a ser la clave de todo, Taylor Knibb, pero claro, nosotros en la previa, hicimos la previa antes de que se produjera la contrarreloj. Taylor Knibb debutó el fin de semana en la contrarreloj, se fue 3 veces al suelo, y eso prácticamente es muy difícil, porque estaba lloviendo precisamente, es muy difícil de quitártelo de la cabeza y el miedo se te queda ahí. No fue la Taylor Knibb que todos esperábamos, evidentemente por el miedo. Aún así marcó el mejor parcial, aunque es verdad que no fue ella, sino que fue una de las revelaciones del día, la joven Tomé de Portugal. Pero es lo típico, que te subes 2 segundos por detrás, te haces un calentón de 50 metros, ya enganchas y te llevan a rueda. En el grupo trasero eran Taylor Knibb y Kate Baugh las que tiraban, recortaron mucho, 1 minuto. Es que Taylor Knibb perdió 2 minutos 05 en el agua, ¿no? Pero no fue lo suficiente, ¿no? Entonces, el grupo de cabeza, que eran 15, hubo una caída, empezaron a sucederse las caídas. Un 40% de las integrantes del grupo de cabeza se fue a los suelos. Luego ya fueron absorbidas, menos Lindemann, que cayó en la última vuelta, fueron absorbidas por el grupo perseguidor, y incluso Lindemann ya fue absorbida en los propios boxes, ¿no?, de la T2. Y bueno, las de delante se quedaron prácticamente en cuadro, 9 triatletas que llegaron con 1 minuto 06 sobre un grupo perseguidor también muy numeroso, de unas 18-19 unidades, en el que iba Ana Godoy muy cómodamente insertada.
Luego la carrera a pie, pues bueno, lo que se esperaba. Las favoritas fueron las que se llevaron el gato al agua, con la excepción de Julie Derron. Bueno, lo de Julie Derron ha sido tremendo, la actuación de esta mujer. Nadie la ponía en ningún pronóstico, pero ni tan siquiera para el top 10. Y una actuación así, una sorpresa así, solo puede venir de un atleta Sutton, de Brett Sutton. Esta mujer es verdad que lleva muchísimos años, porque yo me acuerdo de ella en Alpe d'Huez con las dos hermanas que no paraban de entrenar, era todo el día, terminaban la carrera y se iban a nadar. Bueno, tremendo lo de estas mujeres, y lo que ha conseguido aquí, la actuación sobre todo no tiene nombre, ha sido la que ha hecho todo el corte en ciclismo. Fue tirando todo el rato hasta el kilómetro 8,5, descolgando en cada curva, las iba descolgando, digo en cada curva de carrera a pie. Y al final ya Cassandre Beaugrand en el kilómetro 8,5 decidió tirar para adelante, eran sus juegos, corría en casa y era la grandísima favorita, y bueno, ganó sobrada, ¿no? Y luego parecía que la iban a remachar a Derron, tanto Beth Potter, que era la otra gran favorita, como Emma Lombardi, que era, prácticamente se podría decir que era la otra gran favorita al podio, y Julie Derron tirando a su ritmo, al final las descolgó, ¿no? Entonces, bueno, en el top 10, en el top 8 de plazas de finalista y podio, Beaugrand, Derron y Potter. Derron la gran sorpresa, estas dos se las esperaba en el podio, a esta se la esperaba en el tercer o cuarto puesto y hizo cuarta. Flora Duffy se la esperaba también muy delante, en un top 5, y hizo quinta. Taylor Brown, esta mujer había sido campeona, o sea, había sido medalla en los Juegos pasados, y ahí estaba, había conseguido las dos medallas, y estaba ahí en sexta posición. Luego Maya Kingma, esta mujer que tiene una historia tremenda, puesto que la estaban haciendo un bullying tremendo por parte de su selección, aislada, sola, en un apartamento, no sé si lo compartiría con alguien, como dijeron los comentaristas, con la bici dentro del apartamento, se tenía que ir ella sola a los entrenamientos y todo, pero bueno, al final se ha vengado y ha hecho séptima. Y Laura Lindemann ha hecho octava, una pena, porque esta mujer sí que podía haber estado, no hubiera estado en medallas, o sí, puesto que no sabemos si corrió un poco más lenta que estas por la caída, pero claro, se cayó a falta de nada, a falta de 5 kilómetros, y tuvo que hacérselos solas. Al final, top 8. En cuanto a las nuestras, bueno, Ana Godoy la 17, Miriam Casillas la 33. Es verdad que Ana Godoy tenía que haber estado en el grupo de cabeza. A esto, con lo cual, claro, a su puesto 17 se le tendrían que restar 1 minuto 06, que es lo que ella perdió en la T2. También es verdad que no sabemos si se hubiera caído, porque claro, en el grupo donde ella iba, que viéramos nosotros en la televisión, solo hubo una caída, mientras que en este grupo de cabeza hubo 6 caídas, con lo cual a lo mejor la hubiera tocado a ella, eso ya nunca se sabe. El tema es que por esa salida, que a mi entender se tenía que haber repetido, ella fue la gran afectada. Miriam Casillas, bueno, saliendo a 4 minutos, no se la puede pedir más, hacer la 33 de 55, pues luchó todo lo que pudo. Luego vamos a pasar a la categoría masculina. Aquí hubo una salida correcta, no, nada que decir, y también, al igual que en la categoría femenina, las diferencias en el agua fueron abismales. Ellos, los hombres, ya corrieron con el circuito seco, con lo cual fueron más deprisa, y por lo que he dicho antes, por esa amplitud de calles, por no haberlo modificado genéticamente, se pudo ver que no hubo ningún momento de peligro, en ningún momento, porque la gente trazaba bien las curvas, por su trayectoria natural, no trazar la curva y en mitad de la curva encontrarte un cono, como vimos en Yokohama, una valla para que te fueras al suelo. Bueno, al final no hubo tanto peligro. El italiano Crociani fue el que lideró la natación, 20.05, o sea, esto da una idea de lo lento que se nada contracorriente, y también con unas diferencias abismales, ¿no?
Alberto González salió en el puesto 6, al principio de la natación se fueron los 6 y se vio que Alberto iban colaborando, Alberto también pasaba al relevo, pero enseguida por detrás ya se formó un grupo de 18 más o menos, de 12, 13, en el que iba Alex G, que de los favoritos fue el que menos perdió. Y bueno, y al final les engancharon llegando ya en la primera vuelta, ¿no? Con lo cual se formó un grupo de cabeza de 19 unidades. Hay que decir también los dos españoles, Serrat y Mantecón. Serrat perdió 1 minuto 53 en el agua, uno de los grandes afectados, pero por lo menos salió con gente, mientras que Mantecón perdió justo 1 minuto más que Serrat, 2:53. Ya salió con la carrera totalmente perdida y encima prácticamente salió con gente que luego se retiraron prácticamente todos, ¿no? Entre ellos esta gente invitada, que también aquí abro un inciso, hombre, a ver, está claro que tiene que haber representación de todos los países en unos Juegos Olímpicos, pero mándalos a un 50 estilos, a un 50 crawl, a natación, no los mandes a triatlón, dejando fuera gente como pues Katie Zafares, Gwen Jorgensen, Vincent Luis, gente que se van a retirar, como así ha pasado, porque el de Togo, pues bueno, el otro también, la otra hizo la última, la invitada. Es decir, que salió con ese tipo de gente que al final se retiró. El único con el que salió, que optaba también a unos puestos de top 8, era Jelle Jeans. Y bueno, ahí ya les marcó la diferencia tanto a Serrat como a Mantecón salir tan lejos del agua, ¿no? Luego, en lo que es la cabeza de carrera, por detrás venían Hayden y Christian Blumenfeld. Pasó lo que pasó en Pontevedra, que se pusieron los dos a relevos. Al principio es verdad que en la primera vuelta recortaron un poco, pero luego se vio que no recortaban prácticamente. Y ya en la tercera vuelta, al ver que ya habían pasado por la segunda vuelta y que no había manera de recortar, que estaban en 30 segundos, y que es que pasó lo mismo que en Pontevedra, los de adelante, que iban los franceses tirando, iba Martín Van Riel. Luego Alberto González siguió con su táctica que le está dando unos resultados tremendos. Si hay una escapada de 5 o 6 sí que colabora, y si no se pone el último y ya todo el rato el último, ahorrando vatios ya para reservarse para la carrera a pie. Es un hombre que ha tenido una progresión tremenda en la manera de trazar las curvas y no quedarse, porque antes se quedaba en todas las curvas y ahora ya las traza como los mejores. Y ahí le tenemos una táctica que le está dando muy buenos resultados. El tema es que por detrás, en la tercera vuelta, se dan cuenta los neozelandeses que Hayden Wilde no van a enganchar, ni él ni Blumenfeld, y literalmente mandan parar a Dylan McCollum, el gregario de Hayden, porque Nueva Zelanda, ya lo dijimos también en la previa, que esto iba a pasar, o había altas posibilidades de que pasara, ¿no? Parar al gregario. Claro, la diferencia del gregario británico, Dickinson, con el gregario neozelandés, es que los neozelandeses con ese gregario se aseguraban a tener siempre al gregario en el grupo delantero de la natación, con lo cual era más fácil pararle, mientras que Dickinson es que ya salió por detrás de Alex G, ¿no? Entonces ya se tuvo que quedar en el grupo de Blumenfeld. Entonces fue parar a este hombre, a McCollum, ya se puso a tirar del grupo y en 6 kilómetros le recortó 30 segundos. Aquí se refleja que es que la gente se va tocando los huevos en la bici, la mayoría de ellos tiran 2 y el resto van detrás, porque claro, si un hombre solo recorta 30 segundos en 6 kilómetros, eso da una muestra de cómo se van en estos grupos y en estas competiciones de la ITU, que tiran 2 y el resto van ya reservándose para la carrera a pie. El tema es que ya al final de la cuarta vuelta, justo estaban finalizando y se unen los dos grupos, 32 hombres en cabeza, una diferencia abismal superior a los 3 minutos
sobre el grupo perseguidor, que iba Antonio Serrat y uno de los grandes favoritos, entre otros también el americano Morgan Pearson, que no tuvo el día. Y bueno, las 3 vueltas siguientes, es decir, los últimos 18 kilómetros ya fueron literalmente reservando para la carrera a pie. Ya se veía, por ejemplo, se vio como un austríaco intentó atacar, pero claro, el ataque era ponerse 1 kilómetro por hora más deprisa y mirar para atrás, nada más ponerse. Con lo cual ya se fueron reservando y se bajaron los 32 para correr. Y luego también, nada más empezar a correr, se vio un detalle, que el gregario de Alex G le lanzó los primeros 200 metros y ya una vez que pasaron a Schomburg, como no, el primero en salir de boxes, ya se puso G primero y ya se fue para adelante. Y lo que es increíble es lo de Dickinson. A mí me parece una falta de respeto en toda regla. Primero, no querer acabar la prueba para reservarse para el relevo. Hombre, ya que estás por primera vez y quién sabe si por última en unos Juegos Olímpicos, joder, por lo menos acábalos. No que encima se abre, empieza a aplaudir a Alex G con unos aspavientos tremendos y luego se mete, o sea, directamente para retirarse, se mete entre el resto de triatletas que casi se lo llevan por delante. Pero bueno, G ya se puso a correr. Parecía que iba a abrir hueco, pero Hayden venía por detrás muy fuerte y en el kilómetro antes del paso por la primera vuelta ya le coge allí, pasan juntos la primera vuelta y nada más pasar la primera de las 4 vueltas ya se va solo Hayden. Y cuando ya creíamos todos, bueno, a todo esto hay que decir que Alberto González también hizo una salida tremenda de boxes y se colocó tercero durante 1 kilómetro, encima con Schomburg, que se sabía que iba a explotar, con lo cual ya era una virtual plata, una medalla de plata, hasta que también Alberto González explotó, ¿no? Y fue pasado hasta caer el puesto 15, que realmente todos esperábamos que su puesto iba a estar entre el 14 y el 17, ¿no? Más o menos. Pero bueno, siguiendo con la cabeza de carrera, lo de Hayden fue tremendo como se fue, y ya cuando todo el mundo ya le daba por vencedor, que faltaba ya mucho menos de 1 kilómetro, aparece de la nada Alex G, que se saca 1 kilómetro, bueno, 1 kilómetro no, 600 metros finales brutales. A todo esto se une con una pájara descomunal de Hayden Wilde, que nos recordó mucho a esa prueba de Cozumel, donde a 100 metros se desmayó John Brawley y tuvo que ser arrastrado por el hermano. No llegó a esos extremos, pero casi, y vamos, lo fulminó Alex G, que encima Alex G estaba a punto de ser cazado por Leo Berger, que venía por detrás para el bronce. Y al final, pues bueno, triunfo. Todo el mundo sabíamos o se esperaba que Alex G fuera el vencedor, pero claro, no de esta manera. Y todo el mundo también daba a Hayden Wilde en el podio, con lo cual también categoría masculina pues se han cumplido los pronósticos. G, Wilde, Berger, que también todo el mundo le daba en el podio. Los franceses, Collins ha demostrado que, bueno, que le ha pasado mucha factura esa rotura de codo que tuvo en Yokohama y lo ha hecho mal. Luego le corre en 4ª posición, y atención a estos hombres, a los portugueses. Vilasa, que ya le dábamos también con opciones de podio, ha hecho 5º tras una salida muy mala de boxes y una remontada también tremenda. Batista, ojo, esta ha sido la revelación del día, al igual que Derron ha sido en mujeres. Batista en hombres al sprint con Vilasa en 6ª posición. Matt Hauser también se le esperaba ahí en el top 8. Y la otra revelación del día, Alberto González. Alberto González pasa faltando 1 kilómetro 400, pasa en el puesto 15 y de repente se ha sacado de la nada un 1500, o sea, un 1400 apoteósico. Mirando los parciales, 4.20, y ha sido con diferencia 10 segundos que le mete a Alex G en ese último 1400 y se cuela 8º. Un éxito rotundo de Alberto González. Desde aquí me gustaría felicitar a su padre, un hombre que le ha estado llevando hasta el año pasado, desde que tenía 5 años, y tiene muchísima culpa porque llevar a un hijo
y llevarlo de esa manera es muy complicado y tiene muchísima culpa. Yo le felicito desde aquí, que es amigo mío, hemos competido juntos muchos años y enhorabuena, Ignacio, por lo que ha hecho tu chaval, ¿no? Y luego el resto de los españoles, bueno, Antonio Serrat el 32, se bajaron 32, hizo el 32, con la natación hicieron lo que pudieron, en el grupo este que iba perseguidor, y luego lo de Mantecón, que hizo el 36, también hay que quitarse el sombrero porque este hombre sí que fue solo prácticamente tirando toda la bici, y luego su parcial es de estar aquí, en estos puestos, su parcial de carrera a pie, después de haberse dado toda esa paliza en solitario, pero claro, perdiendo 3 minutos en el agua realmente, y solo, sobre todo solo, porque si hubiera tenido, por ejemplo, como en las otras Olimpiadas, un tío como el Gustafiden, que les llevó a todos para arriba sin recibir relevo alguno, incluso la medalla de Hayden Wilder la llevó para arriba, pues todavía, pero claro, solo era prácticamente imposible. Y luego, bueno, aquí hay varios nombres que vamos a analizar ya para finalizar. Taylor Knibb, que iba a ser la clave, pero bueno, muy afectada, muy afectada por lo de la crono. 3 caídas, realmente te dejan muy tocada. Yo creo que si no hubiera llovido, probablemente Knibb esos 2 minutos los hubiera recortado. Luego, bueno, al final hizo la 19, y luego Christian Blumenfeld. Aquí ya el entrenador filtrando la noticia el día antes de que se va a pasar a los Juegos, eso ya era un síntoma de que había que desviar la atención, puesto que no llegaba. Y yo, mi opinión personal de Christian Blumenfeld, se llama gripamiento de motor, en toda regla. A ver, este año se está viendo clarísimamente como ciertos personajes, también alguno español, de estos que desafiaban a las leyes del límite humano. A ver, eso te dura 2 años, al final gripas el motor y ojo, porque le va a costar volver a tener el motor que tenía, porque claro, lo que no puedes hacer es, hoy me hago un Ironman 180 kilómetros en una crono por equipos a más velocidad que los equipos profesionales del Tour de Francia, y luego corro tranquilamente por debajo de 2:40, a la semana siguiente me meto un Ironman y lo gano. Pero es que claro, se está viendo con muchos de esos. Hoy me pego una paliza entrenando, mañana otra, y el mes siguiente todos los días una paliza superior. Al final el cuerpo tiene un límite y este lo ha sobrepasado. Veremos a ver lo que hace en Kona este año, y bueno, lo mismo gana, pero yo creo que es un clarísimo ejemplo de gripamiento de motor. Luego lo de los gregarios, que hay gente que ya se está quejando de gregarios. Hombre, pues yo creo que pararon, o sea, el triatlón desde que se hizo con drafting está sujeto a este tipo de cosas. Yo lo que no entiendo es cómo hay selecciones que no hacen esta cosa. Si tú tienes un caballo ganador, tienes que apostar por él. España de hecho lo hizo en Atenas, lo que pasa es que no salió bien con Raña. Entonces, bueno, pues lo de McCallum para quitarse el sombrero, y lo mejor, que es que luego acabó en el puesto 19 en McCallum, que hizo un carrerón. Y luego lo del gregario británico, pues muy mal, y para mí creo que una falta de respeto. Veremos a ver si le sale el relevo, a ver qué tal le sale, pero hombre, ya que estás en los Juegos Olímpicos, por respeto, acábalos. Y luego hay que destacar a estas 2 mujeres, Tomé, que hizo la 11, la portuguesa con tan solo 23 años creo que tiene, y la polaca Slupe, que fue la que hizo la salida falsa. En el puesto 13, para mí han sido dos mujeres que no se las esperaba ahí y que han acabado ahí dentro. Y ojo a las polacas, a los siguientes Juegos Olímpicos, que vienen muy fuertes y pueden meter a 3 mujeres si se lo toman en serio, porque esta mujer al final, clasificada ella luchó por el país de nueva bandera, en el primer periodo no hizo nada, prácticamente, sin apenas puntos, y en el segundo, claro, se comió todos los resultados, pero al final eran tan buenos los resultados que se ha metido, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Un saludo.